Hola, hola, mis queridos seriéfilos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque traigo una sobredosis de emociones y dramas que los van a dejar completamente enganchados. Si al igual que yo, son de esos que viven y respiran por historias que te hacen suspirar, reír a carcajadas y hasta soltar una que otra lágrima, entonces, han llegado al lugar indicado. Hoy nos sumergiremos en el fascinante universo de las series turcas, pero no en cualquier serie. Vamos a explorar esas producciones que se están cociendo a fuego lento, prometiendo convertirse en los verdaderos bombazos del 2025. Así es, preparen sus corazones porque les revelaré cuáles son esos títulos imperdibles que, se los garantizo, les robarán el aliento y les quitarán el sueño. Si esta premisa les suena irresistible, entonces los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que estamos preparando para ustedes. Les aseguro que este recorrido por las novelas turcas que están por venir será sencillamente épico. Así que, tomen sus palomitas de maíz, acomódense en sus sofás y acompáñenme en esta aventura. Y bien, entrando en materia, quiero recalcar que el 2024 nos dejó una vara muy alta en lo que a series turcas se refiere, con producciones que nos mantuvieron al filo del asiento y nos conquistaron el corazón. Pero el 2025 no se quedará atrás. Y desde ya se anticipan producciones que combinan tramas apasionantes, elencos de ensueño y una calidad de filmación que, siendo sinceros, nos deja sin palabras. La primera joya que quiero destacar, y que ya resuena con fuerza en redes sociales y foros de fans, es una serie con un título tentativo que evoca misterio, El eco de los silencios. Esta producción nos transporta a la vibrante Estambul moderna, pero con una mirada nostálgica hacia el pasado que les erizará la piel. La historia se centra en una joven y brillante abogada, llamada Elif, quien tropieza con un secreto familiar que la arrastra a una peligrosa espiral de mentiras y traiciones. Elif no es la típica heroína, posee una determinación férrea que la hace imparable, pero también una vulnerabilidad que generará una conexión inmediata con la audiencia. El elenco está liderado por una actriz que está revolucionando la escena actoral en Turquía, cuyo nombre preferiré mantener en secreto por ahora, para alimentar aún más la intriga. Les puedo adelantar que su interpretación es simplemente de otro nivel. El eco de los silencios nos promete una trama repleta de giros inesperados, un romance prohibido que acelerará sus corazones y una ambientación que los transportará a las calles laberínticas y llenas de encanto de Estambul. No sé ustedes, pero yo ya estoy contando los días para su gran estreno. Y hablando de romances prohibidos, la siguiente serie en mi lista es La sombra del zafiro. Esta producción nos sumerge en el opulento mundo de la alta sociedad turca, un lugar donde las apariencias lo son todo y donde los secretos más oscuros se esconden bajo capas de lujo y ostentación. La historia se centra en dos familias poderosas, los Aslan y los Demir, cuyos destinos se entrelazan de una manera inesperada, en muchos sentidos, fatal. En medio de esta intrincada red de poder, ambición y rivalidades ancestrales, surge un amor prohibido e irresistible entre una joven heredera, cuyo nombre es Aylin, y un apuesto joven, llamado Kenan, quien pertenece al círculo de empleados de la familia. A pesar de las barreras sociales, los obstáculos que les ponen en el camino y el riesgo que implica desafiar las normas establecidas, Aylin y Kenan luchan con uñas y dientes por su amor, desafiando las convenciones sociales y enfrentándose a sus propias familias. La sombra del zafiro es una serie que combina romance, intriga, traición y drama de una manera magistral. Las locaciones son simplemente espectaculares. Desde los imponentes palacios que evocan el poder de antaño hasta los exuberantes jardines que invitan a la contemplación. Además, el vestuario es una verdadera obra de arte, meticulosamente diseñado para transportarnos al mundo de la alta sociedad turca, con sus elegantes trajes y deslumbrantes joyas. Si disfrutan de las historias de amores imposibles, las tramas llenas de suspense y la lucha contra el destino, esta serie está hecha a su medida. Pero no todo será romance y drama, porque también tendremos una buena dosis de acción y adrenalina con El legado del Fénix. Esta serie es un thriller de alto octanaje que nos sumergirá en el peligroso mundo de los agentes secretos, las conspiraciones internacionales y los juegos de poder a escala global. El protagonista, cuyo nombre es Demir, es un agente encubierto que se ve envuelto en una misión de alto riesgo que lo llevará a recorrer medio mundo, enfrentándose a peligros inimaginables y descubriendo oscuros secretos que pondrán en riesgo su propia vida. El legado del Fénix no solo los mantendrá al borde de sus asientos con sus vertiginosas escenas de acción,
sino que también les hará reflexionar sobre temas tan importantes como la lealtad, el sacrificio, la búsqueda de la verdad y el precio que hay que pagar por defender aquello en lo que creemos. La trama es sumamente compleja y está repleta de giros inesperados, así que prepárense para estar pegados a la pantalla tratando de descifrar quién es quién y cuáles son sus verdaderas intenciones. Los efectos especiales son de primer nivel, lo que le da un gran realismo a las secuencias de acción, y las locaciones son simplemente espectaculares, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta los remotos desiertos del Medio Oriente. Si son fanáticos de la acción y el suspense, esta serie es un imperdible que no pueden dejar pasar. Ahora, si lo que anhelan es una serie que les llegue al alma y los haga reflexionar sobre temas profundos, entonces les recomiendo con fervor El Jardín de las Almas Perdidas. Esta conmovedora producción nos transporta a un pequeño y pintoresco pueblo de la costa turca, donde se encuentra un misterioso jardín que alberga un secreto milenario. La historia se centra en 3 personajes principales, cuyas vidas se entrelazan de forma inesperada en este lugar mágico, que parece tener la capacidad de sanar las heridas del alma. Tenemos a una mujer mayor, cuyo nombre es Nesrin, quien ha dedicado su vida a cuidar el jardín y a proteger su valioso secreto, a un joven y prometedor arquitecto, llamado Mert, que llega al pueblo en busca de inspiración y un nuevo comienzo, y a una joven y talentosa pintora, cuyo nombre es Deniz, que intenta reconstruir su vida tras una dolorosa tragedia que la ha marcado profundamente. El Jardín de las Almas Perdidas es una serie que combina drama, romance, elementos sobrenaturales y pinceladas de realismo mágico de una manera muy original y cautivadora. La fotografía es simplemente hermosa, con colores vibrantes y paisajes que parecen sacados de un sueño. La banda sonora es muy emotiva y los transportará a este lugar mágico, donde la naturaleza y la espiritualidad se entrelazan de forma armoniosa. Si disfrutan de las historias que les hacen pensar y sentir, esta serie es un verdadero regalo para el alma. Cambiando un poco de género, les presento La Conquista de Estambul, una serie histórica que nos sumerge en el corazón del poderoso Imperio Otomano. Esta producción nos cuenta la épica historia de la conquista de Constantinopla por parte del sultán Mehmed II, un acontecimiento que cambió el curso de la historia mundial. La serie no solo se centra en las batallas y las intrincadas estrategias militares, sino que también explora la vida cotidiana de las personas que vivieron en esa época, sus costumbres, sus creencias, sus aspiraciones y sus sueños. La Conquista de Estambul es una ambiciosa producción que cuenta con un presupuesto considerable y un elenco de actores de primer nivel, cuidadosamente seleccionados para dar vida a los personajes históricos. La recreación de la época es impecable, desde los impresionantes vestuarios y la majestuosa arquitectura hasta las detalladas costumbres y tradiciones, creando una experiencia inmersiva para el espectador. Si disfrutan de la historia y las series épicas, esta producción es un verdadero festín visual y narrativo que no se pueden perder. Y si son de los que aman las historias con un toque de misterio y thriller psicológico, no pueden dejar pasar El laberinto de las sombras. Esta intrigante serie nos presenta a una brillante y perspicaz psicóloga forense, llamada Zeynep, que se enfrenta a casos muy complejos, perturbadores y que ponen a prueba sus límites. Zeynep no solo tiene que lidiar con la oscuridad que la rodea, los crímenes que investiga y las mentes retorcidas de los criminales, sino también con sus propios demonios internos, sus traumas del pasado y sus miedos más profundos. El laberinto de las sombras es una serie que los mantendrá al borde del asiento con sus giros inesperados, su trama llena de suspense y su atmósfera inquietante. Las actuaciones son impecables y la dirección es muy cuidada, creando una experiencia inmersiva para el espectador. Si disfrutan de las historias que les hacen pensar y cuestionar la realidad, esta serie es para ustedes. Pero esto no es todo. Aún hay más series que prometen robarnos el corazón en el 2025. Tenemos El beso del olvido, una conmovedora historia de amor y segundas oportunidades que los hará creer en el destino y en el poder. Sanador del amor, Los hijos de la luna, una serie de ciencia ficción que nos transportará a un mundo futurista y distópico donde la supervivencia es la principal preocupación. El tesoro de las 1000 noches, una aventura llena de magia, fantasía y leyendas ancestrales que nos transportará a mundos lejanos, y El corazón de acero, un drama familiar que nos hará reflexionar sobre los lazos que nos unen y las dificultades que enfrentamos al tratar de mantener unida a la familia. Todas estas series, y muchas más que aún no han sido anunciadas, son la prueba de que las producciones turcas siguen evolucionando y sorprendiéndonos con su calidad, originalidad y capacidad de contar historias que resuenan en el corazón del público. Sé que después de escuchar todo esto, deben estar tan emocionados como yo.
Les aseguro que el 2025 será un año increíble para los seriéfilos turcos. Y lo mejor de todo es que vamos a estar aquí para comentar cada capítulo, cada giro inesperado, cada revelación impactante y cada romance que nos robe el corazón. No se olviden que esta lista es solo una pequeña muestra de todo lo que está por venir. Hay muchas más series en producción, algunas de las cuales ya están generando una enorme expectativa en redes sociales y foros de fans. Les recomiendo que estén muy atentos a las noticias y las redes sociales, porque las sorpresas están a la orden del día. Y recuerden que este canal está dedicado a ustedes, los amantes de las series turcas, así que siempre estamos buscando nuevas formas de entretenerlos, informarlos y compartir nuestra pasión por estas historias fascinantes. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que nos robarán el aliento en el 2025. Recapitulando un poco, hemos hablado de El eco de los silencios, una trama llena de secretos y traiciones. La sombra del zafiro, un romance prohibido en la alta sociedad, El legado del Fénix, un thriller de acción que los mantendrá al borde de sus asientos, El jardín de las almas perdidas, una historia que les tocará el corazón, La conquista de Estambul, una épica producción histórica, y El laberinto de las sombras, un thriller psicológico que los hará pensar. Además, hemos mencionado otras series que también prometen ser imperdibles. Les aseguro que el 2025 va a ser un año espectacular para los seriéfilos turcos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje por las series turcas que se vienen. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Me encanta compartir mi pasión por las novelas turcas con ustedes. Y ahora, los invito a que me dejen en los comentarios cuáles de estas series les emociona más y cuáles agregarían a esta lista. Me encantaría saber sus opiniones y preferencias. Además, si conocen alguna serie turca que esté en producción y que no haya mencionado, no duden en contármelo. Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones para compartir con esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Y para terminar, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, mis queridos seriéfilos.